responsable, tan cariñoso, tan benigno, tan tierno, tan compasivo, tan perdonador, tan misericordioso, tan fiel. Lo veíamos en algunos textos bíblicos que el Señor nos permitía leer y algunos solamente poder transmitirlo para que ustedes tomaran nota y poder leerlos allí. Así que gracias al Señor continuamos con el mismo sentido hoy día. Y esta noche quisiéramos compartir un aspecto donde el Señor muestra, el Padre muestra uno de sus amores manifiestos, está relacionado con la disciplina que tiene para con nosotros. Una de las formas de manifestar su amor y su cariño es cuando Él nos disciplina. Y aquí vamos a ver un poco acerca de la disciplina, la diferencia que existe entre disciplina como enseñanza y como corrección, y como prácticas también piadosas en las cuales la Escritura registra. No pensemos que disciplina en sí es castigo, es parte de aquello, pero la disciplina a la cual escrituralmente nos revelan las Escrituras está relacionado más con la instrucción, con la enseñanza, con esa práctica de tener una enseñanza permanente. Y si estamos hablando acerca de la disciplina del papá para nosotros, por supuesto que entendemos que Él nos está disciplinando a través de las enseñanzas en su palabra, a través de mensajes bíblicos, a través de exposición de la palabra, en retiros, o cuando el Señor nos habla a través de la Biblia personalmente, o cuando a veces también, cuando estamos orando, el Espíritu Santo nos enseña y nos instruye en nuestra intimidad, nos instruye en el corazón, nos instruye para que nosotros podamos aprender esto en cuanto a cómo quiere el Señor que nosotros nos comportemos. Entonces vamos a leer parte de alguna escritura donde nos habla de estas cosas. Aquí en Hebreos capítulo 12, vamos a leer los versículos del 5 al 11. Leamos. Dice, ¿ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra disciplina, como dijimos antes de leer estos textos, nos habla por lo menos, tenemos que dividirla en tres aspectos. Primero, la disciplina como una enseñanza, como una instrucción, para que nosotros aprendamos de lo que Dios quiere para con nosotros. Segundo, cuando el Señor nos pueda corregir por algo que falta, por algo que Él ve que es necesario incorporar en nosotros o quitar en nosotros. Y tercero, la disciplina también viene como un castigo cuando ya se hace necesario utilizar la vara.
Entonces vamos a ver 3 aspectos de la disciplina del Señor. Y no olvidéis, hermanos queridos, que la disciplina en estos 3 aspectos es una de las formas manifiestas del amor de Dios para con nosotros. Si nosotros queremos saber si el Padre nos ama y en qué medida nos ama, entonces le tengo una buena noticia, le tengo un evangelio. Les quiero decir que en una de las formas donde el Señor manifiesta su amor como papá es precisamente la disciplina. Entonces, al disciplinarnos, el Señor en la instrucción, en la enseñanza, vamos a leer un texto bíblico en Isaías 28, en Isaías 28, versículo 26. Isaías 28, 26. Dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Esa es la enseñanza que nuestro papá nos hace a nosotros. Esa enseñanza tiene un propósito, un objetivo a conseguir en nosotros cuando nos enseña su palabra, cuando nos instruye a través de los mensajes de conferencias, los mensajes que oímos en nuestras reuniones, o simplemente cuando leemos alguna historia bíblica, acción bíblica, viene siendo una disciplina para nosotros en este aspecto como enseñanza. Alicia dice, También lo está conectando al micrófono. la disciplina, hermanos queridos, también tiene que ver con una práctica en la cual hay que pagar un precio para poder aprender, para poder crear hábitos en nosotros de lo que hemos aprendido. Vuelvo a repetir, crear hábitos en nosotros de lo que hemos aprendido a través de la enseñanza, a través de tremendas predicaciones, a través de sencillas predicaciones, a través de la escritura, a través de leer los proverbios que están llenos de sabiduría. Allí somos instruidos al leer y el Señor está queriendo conseguir con eso, es que nosotros de eso se puede expresar en una práctica. Por ejemplo, si los proverbios nos enseñan que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, entonces tenemos que poner en práctica eso que nosotros hemos leído. O si hemos oído en una predicación, una exhortación, a orar insistentemente por algo o por el reino de Dios. Entonces, el resultado de aquella enseñanza como disciplina, tenemos que llevarla a cabo. Tenemos que decir, sí, Padre, tú me estás enseñando. Escudriñar las escrituras. Ahora que oí tu palabra, ahora que leí tu palabra, voy a poner en práctica. Y eso vendría siendo creando hábitos en nosotros y le podemos colocar el nombre también de disciplina. También voy a tener que citar solamente algunos textos bíblicos para poder ilustrar lo que significa también la disciplina en esto que acabo de decir. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, allí el apóstol Pablo habla de que para poder llegar a tener frutos de lo que hemos aprendido, de lo que hemos sido instruidos, tenemos que poner en práctica aquello. El apóstol Pablo aquí pone 2 ejemplos prácticos de la disciplina. Me refiero a la carrera en un estadio y también a la práctica del boxeador. Eso lo acabo de citar en 1 Corintios 9, versículos 24 al 27. Sería muy bueno que usted tuviera ahí la escritura, pues si no la tiene, no se preocupe, pero sería bueno que por lo menos tuviera abierto aquello. Ahí nos habla de una disciplina.
Este es el sentido de la disciplina en este primer aspecto que vamos a compartir. ¿Cuál? En crear hábitos. Por ejemplo, el que corre en el estadio para poder ganar la carrera, para poder conseguir el objetivo por el cual él se ha propuesto, entra en una disciplina. Hay algunos que han dicho, este fue disciplinado en comer, este fue disciplinado en practicar, en hacer ejercicio para poder lograr lo que quería. El que corre en un estadio, por ejemplo, se tiene que abstener de muchas cosas. Todos los demás pueden tener libertad para ir al cine, pues él no lo tendrá. Todos los demás tendrán relajo para dormir siesta, él no lo tendrá. Esto es una práctica en la disciplina. Por eso que necesitamos entender lo que significa disciplina. Crear hábitos de prácticas piadosas. ¿Para qué? Para conseguir lo que Dios quiere en nosotros y lo que nosotros queremos para con Dios y para con nosotros. La disciplina en actos prácticos, piadosos, en los cuales hoy día el Señor nos invita a poner en práctica. ¿Qué diremos del boxeador? Todos conocemos cómo se preparan los boxeadores. También tienen casi la misma disciplina de lo que corren en un estadio. Pero aquí el boxeador lo hace quizá en una forma más solitaria, porque él tiene que practicar a solas, tiene que privarse de muchas cosas también a solas, porque finalmente tendrá alguien que estará por el frente de él para golpear y él se ha propuesto ganar la pelea. Estos son hábitos en los cuales la disciplina nos tiene que llevar a que lo hagamos para que nosotros seamos creyentes, piadosos, finalmente. La disciplina nos llevará, cuando tenemos actitudes disciplinarias, nos llevará siempre a conseguir lo que Dios quiere por un lado, Dios conseguirá con nosotros aquello, y nosotros conseguiremos aquello por lo cual nos hemos propuesto. Hasta en hábitos de comida, hasta en hábitos de muchas cosas, de meditar, hábito en poder refrenar nuestra lengua, de poder guardar silencio, de practicar la paciencia, tantas cosas que tenemos que poner en práctica por causa de la instrucción y la enseñanza divina que el Padre nos está enseñando diariamente. Tenemos que poner en práctica aquello y a eso le llamaríamos, por el primer aspecto, disciplina. Entonces, vamos a ir a otros textos bíblicos. En Job, capítulo 5, 17 y 18. Yo voy a ir leyendo rápidamente. Job, capítulo 5 y versículos 17 y 18. Job 5, 17 y 18. Dice así: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Aquí ahora estamos entrando en este texto acerca de la disciplina en el otro aspecto de cuando somos corregidos, cuando nosotros no estamos haciendo lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo que acabamos de decir al primer punto, de poner en práctica lo que hemos oído, lo que hemos recibido por la instrucción, y no nos hemos hecho una disciplina en aquello. Y cuando descuidamos este primer punto de la disciplina, nosotros podemos tornarnos soberbios, altivos y duros de corazón y duros de servicio para no hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces ahí vamos entrando ya en ese asunto, en el objetivo de la disciplina, como corrección le llamaríamos aquí. Y sabe, la palabra corrección, estuve estudiando un poco y quisiera compartir un poco al respecto. Corrección, si usted busca en cualquier diccionario, encontrará como definición
algunas cosas como esta. Quitar, por ejemplo, lo que está de más. Eso significa en sí la palabra corrección. Quitar lo que está de más. Segundo, quitar lo defectuoso para hacerlo perfecto, para hacerlo como realmente tiene que ser. Tercero, añadir lo que falta. En una corrección se consiguen por lo menos estos, vamos a ver estos 3 puntos que el Señor consigue cuando nos corrige. Que primero es quitar lo que está de más. Segundo, quitar lo defectuoso para poder hacerlo más perfecto todavía. Tercero, añadir algo a lo que está faltando. Y cuando vemos la palabra corrección de esa manera, entonces entenderemos muy bien el sentido de la disciplina como una corrección. Cuando el Señor nos corrige con vara, no siempre hace aquello el Señor como Él se les parece, como los terrenales, los papás terrenales que leíamos en Hebreos 12, que a ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, nuestro papá, por el amor que nos tiene, nunca nos corregirá con vara porque parezca así nomás, sino que siempre Él primero se encargará de disciplinarnos en la enseñanza, de instruirnos con amor, una y otra vez nos enseñará su palabra, una y otra vez esperará que pongamos en práctica y nos hagamos una disciplina de aquello para poder agradar su corazón. Antes de la corrección, siempre están las instrucciones, siempre están las enseñanzas y siempre están las cosas prácticas o las prácticas piadosas en las cuales quizás no hicimos como el Señor quería que lo hiciéramos. Entonces, el Salmo 94, vamos a leer versículos 12 y 13. Salmo 94, 12 y 13. Mire lo que dice aquí. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges. ¿Sabe lo que significa bienaventurado? ¿Se acuerda cuando compartimos la bienaventuranza en los videos? La palabra bienaventurado significa dichoso, felices, delicias, alegría suma, satisfacción. Bienaventurado o feliz el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Aquí están las dos cosas, ¿se da cuenta? Está la disciplina como instrucción y esta disciplina como corrección que viene siendo como con vara. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo según el Salmo 94, 12? Para hacerle descansar en los días de aflicción. O sea, en el fondo, el Señor nos corrige, a veces con varas, porque quiere que al final nosotros podamos disfrutar, que podamos alegrarnos, que podamos sentir satisfacción, porque si nos deja sin corrección, nosotros podemos ser hombres intolerables, mujeres caprichosas, mujeres sin dirección, sin cautela, mujeres que partimos por los sanos, les echamos a andar el raciocinio, hombres y mujeres que más velaremos por la razón más que por el temor de Dios. Y pensamos que nosotros al tener la razón tenemos que ganar. Entonces, no es así. Finalmente el Señor nos corrige, nos enseña, nos instruye, para que al final de nuestro camino nosotros podamos ser, disfrutar de alguna manera. Y aquí en Hebreos 12, precisamente dice esto, concuerda con el Salmo 94. Cuando dice en uno de los textos que ya leímos en Hebreos 12, dice en el versículo 7, la parte del versículo 7 dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos y no hijos. Yo decía delante, una de las formas que tiene el Señor para mostrar que somos legítimos hijos de Dios es cuando nos disciplina, cuando nos corrige. Porque aquí dice, ¿y qué pasaría si no nos corrigiera? ¿Qué pasaría si no nos disciplinara? ¿Qué pasaría si no sacara su vara en un momento dado? ¿Qué seríamos nosotros sin su disciplina? Traigámoslo al plano humano. Todos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, tenemos hijos y algunos ya tenemos nietos, gracias al Señor. ¿Qué pasaría si nosotros a nuestros pequeños hijos o nietos nunca les llamáramos la atención? Se pasara por encima de la mesa, empezara a comer con la mano un plato de sopa, le tirara la cuchara o el plato a la mamá cuando le sirven la mesa, tirara el mantel y rozara y quebrara todos los platos, y nosotros no le dijéramos a los papás ninguna cosa. A veces nosotros pensamos, no le digan nada al pequeño porque lo amamos tanto, pero el Padre nos enseña aquí que eso no es amor. Dice precisamente que hay que corregir, hay que instruir y hay que corregir los defectuosos, los hijos, precisamente porque le amamos. Porque puede imaginarse usted un muchachito, un recién nacido, que comienza a darse cuenta de la vida y no le disciplinamos. ¿Qué tendríamos a los 8, 10, 15, 18 años? ¿Tendríamos un delincuente de primera? Entonces se da cuenta que la manifestación del amor de Dios, una de las manifestaciones de papá, es cuando Él nos corrige. Quiero invitarle a todos ustedes a amar la disciplina de Dios en estos dos o más aspectos. Amar la enseñanza bíblica, la instrucción, pero también amar y abrazarnos del papá cuando nos disciplina y poder decirle, papá, estoy entendiendo que es por mi bien que me estás corrigiendo, es por mi bien que me estás disciplinando, es por mi bien que me hace llorar, es por mi bien que me hace de repente casi asustar. Me abrazo a ti, papá, porque lo único que tú estás consiguiendo con esto es decirme a grito que me estás amando y que me amas. Veamos así la disciplina, hermanos queridos. Les invito a amar la disciplina de Dios. Es verdad también que aquí el mismo Hebreo nos dice que cuando estamos siendo corregidos con vara, la disciplina no es causa de alegría ni de gozo. Más bien es turbaciones, preocupaciones, dolores, tristeza. Eso es lo que dice. Que nos produce, en vez de alegría, tristeza. Pero después dice, ¿qué es lo que da? ¿Qué es lo que da la disciplina después? ¿Qué da la corrección? ¿Qué da la vara después de frutos apacibles? ¿Qué significa fruto apacible? ¿Qué significa que participemos de su santidad en este mismo texto de Hebreos 2? Participar de su santidad, hermano, significa ir adquiriendo el carácter de Cristo. Participar de su santidad es irnos conformando al modelo ejemplar de nuestro bendito Señor. Ser participante de su santidad es parecerse un poquito más a Cristo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Pero si se nos cara sin disciplina, hermanos queridos, nosotros no tendríamos disciplina en el hablar. Nuestros pensamientos volarían y nuestra mente sería un depósito de basura. Sería un basural. ¿Y qué les parece de nuestra actitud si se nos dejara sin disciplina? Si al niño nunca le dijéramos, hijo, te tienes que comportar de una manera en la mesa, seguido de eso, si no obedece una corrección, si no hiciéramos eso con nuestros niños, ya lo dije, ¿qué tendríamos a los 18 años? Y usted debe ser testigo de algún pariente, de algún vecino, o quizá en nuestro contexto, de cuando hay hermanos, sobre todo hermanos casados, matrimonios nuevos, que hoy en día la misma sociedad le enseña a los hijos a no disciplinarnos con vara. A veces hemos conocido que hay hijos mimados, a los 18 años ya se van de la casa, no respetan a sus padres, y muchos de ellos hoy en día están detrás de las rejas. Con dolor lo digo, porque eso me consta.
Entonces, traigámoslo al plano nuestro y comparemos con lo espiritual, lo del papá tan precioso que tenemos. Ay, si nuestro papá celestial nos dejara sin disciplina. Cuando entendemos de esta manera la disciplina, queridos hermanos, debiéramos decirle al Padre, papá, es necesario que me discipline. Yo sé que esto me va a traer por un momento dolor o angustia, pero también tú me prometes, papá, papá celestial, papá querido, Abba Padre, papito de mi corazón, que esto finalmente me traerá que me parezca un poco más a mi Señor, en los cuales tanto anhelo, y también participe un poco de los frutos de aquello por el cual tú envías la disciplina. Así que, papá, cuantas veces sea necesario, aunque lo digo con temor, no envalentonado en mí mismo, papá, corrígenos, porque es necesario. Yo quiero ser un participante presencial, experimental, en el carácter del Señor, que está relacionado aquí con la santidad, el carácter de Dios. Hay un texto bíblico, hay muchos textos bíblicos y quisiera que pudiésemos leer en Job, capítulo 2, versículo 30. Creo que es en Job, espero que Job, capítulo 2, versículo 30. No, creo que no es eso. Sí, estaba. Es Jeremías, hermano. Es Jeremías. Jeremías, capítulo 2, versículo 30. Sigamos leyendo y escuchemos que nos está hablando en el mismo espíritu del cual estamos compartiendo. ¿Qué dice el versículo 30, Jeremías 2? En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Quiero volver a leer la primera parte del versículo 30 del capítulo 2 de Jeremías. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Es verdad también que hay veces que somos disciplinados con vara, somos disciplinados con una corrección y no aprendemos la lección. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tendrá que ser la disciplina un poco más dura todavía. Y es por eso que hay disciplinas y disciplinas en este aspecto de corrección con vara. Hermanos queridos, algunos son disciplinados a veces doblemente y a veces en unas triadas de disciplina, es decir, 3 veces. Y hay algunos que aún así no aprenden. Espero y ruego en mi corazón y me uno al mismo querer con ustedes. Yo deseo igual que ustedes, que cuando el Señor me corrija, yo quiero aprender inmediatamente. Quiero ser un hijo obediente, un hijo que responda al amor y a las manos que me están disciplinando. ¿Qué leíamos allí en Job, en el capítulo 17 creo que era? Por aquí lo tengo. No, el capítulo Job 5, 17 y 18, decía que era la mano que hería, pero también la mano que curaba. Ese es el papá que tenemos. Nos aflige. Por un momento, dice el Salmo 30, es su ira, pero su favor dura toda la vida. Por un momento será el llanto, por un momento será la oscuridad, pero finalmente veremos la luz del día. Hermanos queridos, la disciplina es algo precioso en nuestra carrera. Ay de nosotros si quedásemos sin disciplina. Hermanos amados, que el Señor nos socorra. Y también el capítulo 5 del mismo libro de Jeremías, versículo 3,
Dice así: Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Esta palabra convertirse aquí está diciéndole al pueblo de Dios, no está diciendo a nosotros. Hay cosas en las cuales a veces el Señor, por causa del golpe, por causa del azote, por causa de la corrección con vara, Él quiere que nosotros nos convirtamos. Es decir, ¿qué significa convertir? Es dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Es si íbamos caminando por una dirección, por una senda, es volver a la senda, como dice Hebreos 12, después de la disciplina, que ahí mencionan estos textos, capítulo 12, en el cual estamos estudiando la disciplina, los versículos 12 y 13 dice, para que lo cojo sea sanado, no se salga del camino, sino que se enmende. Si nosotros no obedecemos, si nosotros no nos pasa nada como este pueblo que dice, y no quisieron convertirse. Es decir, no quisieron cambiar, no quisieron mudar la situación, no quisieron cambiarlo aquello por esto otro. Hay veces que el Señor en ese sentido tiene que emplear juicios tremendos. Y cuando nosotros nos vamos por ese camino, cuando decimos ya no me importa, me voy de la cobertura de Dios, qué tremendo es aquello, hermano, de irse de la cobertura y del amor del Padre, de irse de las manos que en un momento están corrigiendo, pero esas mismas manos aman, hieren, sanan, curan. Irnos de esas manos misericordiosas que nos tratan con ternura, y aunque nos duela, esas mismas manos nos curan y nos abrazan y nos hacen cariño. Qué tremendo es irse de aquello. Ahí quedamos a expensas de las tinieblas, a expensas del diablo, y podemos llegar a hacer cosas horribles. Y nuestro estado, como dice, puede llegar a ser peor que el primero antes de convertirnos. El Señor encuentra en esta noche un corazón receptivo para que nosotros podamos decirle al Señor y abrazarnos de su amor y poder amar la mano que nos toca y besar la mano que hiere, porque esas mismas manos nos harán cariño y nos curarán. Eso es cuando el Padre disciplina a sus hijos. Hay otro tipo de disciplina que hay veces que por causa de que el Señor nos conoce, nunca la quitará de nosotros. Y no se asuste, hermano, por lo que voy a decir. Nunca la quitará de nosotros, por causa que Él conoce nuestro corazón, porque hay veces que si la llega a quitar, nosotros podemos volver a irrumpir en cosas que son más terribles y podemos perdernos para siempre. Por ejemplo, en el capítulo 12, con esto estoy terminando, queridos hermanos, en el capítulo 12 de 2 a los Corintios. Vamos a leer algo. Capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Aquí hay una disciplina que por amor a Pablo, a su hijo, nunca la quitó. Mire lo que estoy diciendo, por amor. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, en otras palabras, entendió por qué Dios es que no le quitó nunca ese aguijón. Pablo entendió que era el bien de su vida. ¿Cuál era, dice lo último? ¿Cuál es el propósito que Dios conseguía al no quitar este azote? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire qué maravilloso. El Señor, el papá con Pablo, persiguió y nunca quitó esto. Porque ¿qué es lo que perseguían Pablo? Es que el poder de Cristo se manifestara aún en lo que Pablo hablara, predicara, y aún en sus cuerpos se manifestara el poder de Dios. ¿Se acuerda que hasta los pañales de Pablo curaban a los enfermos? Pero ¿por qué el Padre no quiso quitarle? Aunque Pablo le pidió 3 veces que le quitara ese aguijón. Porque es seguro, como Dios, su papá, conocía el corazón de Pablo, y Pablo lo revela así, es que él se iba a exaltar. Y si se exaltara, iba a quedar sin esto último. No iba a reposar el poder, la gracia, la vida, la revelación, el amor, el coraje, el carácter de Cristo en su vida. Fue para lo mejor. Hay cosas que nunca se van a quitar. Porque quizá hay algunos de nosotros que van a tener que lidiar siempre con un problema, con una dificultad. Porque sabe, quiero decirle que hemos conocido también a personas que a veces están afligidas. Y el Señor en su misericordia le hace el favor y después se olvidan de su nombre. Hay algunos que vivieron por mucho tiempo aflicciones económicas y siempre vivían siendo creyentes, aflicciones económicas. Tenían solamente el pan diario y así, pero no tenían soltura de vida en lo económico. Y rogaban y decían, ¿por qué? Dame, yo quisiera tener más. Y el Señor les dio. ¿Qué pasó? Empezaron a prosperar sus monedas y empezaron a multiplicarse sus bienes. Finalmente, ¿qué pasó? Se olvidaron del Señor. Y hoy día le vemos personas indiferentes, frías, sin afectos de Cristo, tosudos, fuertes, firmes en sí mismos. Perdieron